Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a empezar, voy a empezar la presentación. Hoy quiero hablarles sobre eh, la biblioteca en la sociedad de la información. Las bibliotecas en la sociedad de la información. Esto que les voy a hablar ahora es podríamos decir un resumen, No se lo escucha, una profe. síntesis de la tesis de Saurín Pérez. Tengo micrófono encendido. Hola, hola. Sí, A sí, ver, pero se corta mucho. se corta. Yo tengo apagado todo lo innecesario, lo tengo apagado. Voy a hacer una cosa, voy a apagar mi cámara. ¿Está? Ahora, a ver, ¿cómo está saliendo ahora? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo Sí, profe, escuchan? ahora está mucho mejor. Mucho mejor, perfecto. Entonces corté la cámara para que esté solamente la presentación. Bien, entonces, como les decía, las bibliotecas en la sociedad de la información. ¿Qué llamamos sociedad de la información? Sociedad de la información es aquella que crece y se desarrolla alrededor de la información. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con la evolución de la sociedad en sí misma, que ha ido pasando desde una sociedad basada en los productos de campo, en las materias primas o en la minería, a una sociedad industrial con las fábricas, con las industrias, llegando ahora a lo que se denomina la sociedad de la información, ¿sí? Que trabaja que crece, se desarrolla alrededor de la información. La información entendida como un bien intangible, ¿sí? En las etapas, algo que yo elabore en una industria, y tiene que ver mucho con el sector de los servicios dentro de una economía. Y aporta, este concepto es interesante, un florecimiento general de la creatividad intelectual humana. Es decir, gracias a la sociedad de la información, gracias a trabajar alrededor de la información, la capacidad intelectual humana puede desarrollarse, puede expandirse, puede florecer, generando otros, otros servicios, generando otras mm, bueno, se me va la palabra, otras capacidades de entretenimiento, otras formas, etc. Otro concepto que plantea Saurín Pérez en su tesis es la sociedad en red. La información se utiliza como un recurso económico. La información pasa a ser un recurso económico, un recurso que puede ser comprado, vendido, enajenado, alquilado, prestado, ¿sí? Y esa información, ese recurso económico, hace que las empresas aumenten la competitividad, aumenten la capacidad de innovación, aumenten la calidad de los productos y de los servicios. Al tener mayor información pueden generar mejores productos, pueden generar mejores servicios. Lo estamos viendo hoy en día, lo estamos viendo con el tema de las vacunas, ¿sí? Contra el COVID. Gracias al hecho de que todos los laboratorios han ido publicando permanentemente el desarrollo de sus vacunas, los primeros experimentos, las primeras pruebas en seres humanos, etcétera, se ha ido pudiendo definir si
son viables, son válidas, no son válidas, o si pueden ser utilizadas en seres humanos o no. Y eso en un tiempo récord, tiempo que se ha reducido tranquilamente a una décima parte de lo que se hace normalmente con cualquier vacuna, con cualquier medicamento. Todo eso gracias a la circulación de la información, ¿sí? Permanentemente hemos visto en las noticias que se publicó en Lancet o se publicó en New England Journal of Medicine, revistas prestigiosas de medicina, los resultados de las distintas vacunas o de las distintas pruebas. Que la información tenga un mayor uso también entre el gran público, entre el consumidor, el ciudadano, ¿sí? No solamente entre empresas o entre organizaciones grandes. Lo que antes estaba reservada a la información de calidad, la información académica, estaba reservada para una, digamos, una élite, ¿sí? Universidades, investigadores, profesionales, especialistas, hoy está disponible para el gran público. Yo puedo entrar y leer resúmenes de las notas de Lancet tranquilamente, sin ser médico, sin tener ninguna injerencia como entidad ni nada por el estilo, y de manera gratuita, de manera fácil de acceder a través de Internet. Sin contar de todos los medios que a su vez toman esas noticias y las replican, ¿sí? Entonces, hay una mayor circulación, un mayor uso de la información por parte de los ciudadanos, por parte de la gente en general. Todo esto hace que se genere un importante sector de la información, un sector de servicios relacionado con la información que tiene que responder a la demanda cada vez creciente de los medios y servicios de información. Es decir, no tan solo vamos a tener ya, por ejemplo, diarios o revistas que juntan la información y la transmiten al público, sino que a su vez de tener intermediarios que junten la gran cantidad de información que hay al respecto. Entonces, ya no puede valerse el periodista de la simple cuestión de que vio la noticia en internet y la replica. Un bolo que no sea un hoax, como se le dice en las redes, que sea una mentira, una fake news, una noticia falsa. Entonces requiere del trabajo de un sector de servicios, un sector que produce fuentes de información para que otros sectores se nutran de eso, ¿sí? Es decir, aparecen intermediarios que permiten un manejo de la información y de la calidad de esa información. Entonces, esas características son las que dan comunicada una sociedad que está más sentada en las conexiones, en las uniones, en las interrelaciones, ¿sí? En las sinergias. Eso, a su vez, hace que la definición de espacio y de territorio también sufra un desplazamiento. Ya no estamos hablando de espacios y territorios físicos, no estamos hablando de espacios y territorios digitales tampoco, sino que estamos hablando de espacios y territorios de flujos, ¿sí? Más centrado no en los nodos, no en las personas, no en las instituciones, sino en las relaciones entre ellos, ¿sí? En ese flujo. Es más importante, empieza a ser más importante, ¿cómo es?, que el nodo en sí mismo. ¿Dónde podemos ver esto para tener una idea un poquito burda de la cuestión? El tema de los influencers en Instagram, ¿sí? Si bien se mide en cantidad de seguidores o seguidos, etcétera,
pero tiene que ver con justamente el flujo, es decir, cada vez que yo publico algo en Instagram, TikTok o cualquier otra red, ¿cuántos me ven? ¿A cuántos llego? ¿Sí? Hay diferencia para los que hacen estadísticas de redes sociales, hay una diferencia entre seguidores, me siguen 1000 personas, visualizaciones, por más que me siguen 1000, lo han visto 5000 personas. Y a su vez alcances, ¿sí? Porque a su vez esas personas lo eh, reenvían a otros contactos, entonces otros contactos lo ven, etcétera, de alcance. Entonces termina siendo, es más importante el flujo, cómo esa información fluye, cómo esa información se distribuye, cómo va pasando de nodo en nodo, de persona en persona, en todo el territorio de Internet, que el hecho en sí mismo de quién hizo eso o quién lo recibió. Entonces, el mundo digital podemos entender lo que ha pasado por distintas etapas. Más que etapas, ha tenido distintas características, ¿sí? Desde un mundo físico, netamente físico, hasta llegar a un mundo totalmente digital. Marshall McLuhan, un autor estadounidense eh, de allá de la década del 60, si no recuerdo mal, un gran estudioso de los medios de comunicación, él planteó varias, ¿cómo decirlo? Frases, conceptos. La clase, sí, después la voy a subir al aula virtual. Sí, tengo que terminar de bajar las demás y subir al aula virtual. ¿Sí? Em, Ahí estoy poniendo el nombre de este autor que estoy mencionando, Marshall McLuhan, que hace mucho estudio sobre medios de comunicación. Es realmente un avanzado en su época. Él plantea el aula sin muros, él plantea que la educación va a ir más allá de los muros del aula. ¿Mm? La educación, sí, de otros autores, que son, se me viene a la cabeza Piaget, por ejemplo, que habla sobre educación, que plantean el bagaje cultural o de conocimientos que ya tiene el alumno o el chico cuando empieza a aprender y demás. Eh, Marshall McLuhan va como un paso más allá, y no tan solo ese bagaje cultural o esos conocimientos previos, que la persona no es una tabla rasa, como decían algunos autores, sino que va más allá y va justamente a esas interrelaciones, a esos contactos, a esas conexiones que la persona o el alumno dentro del aula tiene por fuera de los muros. La institución misma, qué contactos tiene, qué cosas proyecta por fuera de los muros. El otro concepto que él plantea, y todavía Internet no estaba en auge, apenas en pañales, es el de la aldea global. El concepto de aldea global hoy casi nos resulta muy sencillo de entender, ¿no? Básicamente dice que el mundo, todo el mundo se ha transformado en una aldea. Aldea en el concepto de un grupo de pequeñas familias en un espacio geográfico chico, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación han logrado que el mundo, que lo global, el mundo, el globo terráqueo completo, pasar a ser, pasar a transformarse en una aldea, ¿sí? Entonces, estemos tan cerca de alguien que está en otra parte del planeta, como estemos tan cerca de ese que está lejos en algún lugar del planeta, como estamos de cerca con cualquier persona que está sentada al lado nuestro en cualquier momento. Todo lo que tiene intercambio de información, etc. Saurín Pérez entonces menciona esos tres entornos por los cuales ha ido
evolucionando la sociedad. El entorno, primero un entorno natural, obviamente, el contacto cara a cara, el contacto con la naturaleza específicamente. Luego un entorno social donde ya el contacto y la relación con los otros integrantes de la sociedad, del pueblo, de la aldea, empieza a ser más valioso. Y entramos después en el entorno tecnológico digital. Entonces, para diferenciar los viejos entornos de este nuevo entorno tecnológico de entrada en la información, de esta sociedad donde los flujos son más importantes que los nodos, ¿m? Entiéndase nodos como personas, instituciones, entidades físicas o jurídicas, pero que tienen como justamente que son personas, que son entidades, ¿sí? Entonces, más los flujos que las entidades, más la información que la materia prima y demás. Entonces, él establece una serie de comparaciones entre esa sociedad anterior a la sociedad de la información y la sociedad de la información. Primero habla de fíjense la palabra como está escrita, no dice proximidad, dice proximalidad versus distalidad. Es decir, eh, lo que él plantea es porque justamente, a ver, si uno dice próximo, uno puede entender que yo estoy próximo a mi familia y que también estoy próximo a ustedes, porque tengo vías de comunicación a través de las cuales contactarme y también estoy próximo con colegas o amigos que están en otras partes del país o en otras partes del mundo. Pero no hace la idea de próximo, sino la idea de proximalidad, es decir, esa proximidad, pero que tiene que ver con lo cercano en distancia y con lo cercano y sin ningún intermedio más que el cara a cara, la voz, la conversación. También subo el PowerPoint después, sí. Eh, en cambio, la distalidad es la idea de que también lo distante se hace cercano. Y, en definitiva, casi todo termina estando distante. ¿A cuántos de ustedes no les resulta más fácil mandar un mensajito de WhatsApp que hablar? Habíamos hablado en la otra clase, el tema del timbre, ¿sí? Es más fácil mandar un mensajito, abrime que estoy afuera, a tocar un timbre, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que está próximo, que es el timbre, se transforma en distante. Envío un mensaje por WhatsApp, ¿está? Entonces, tiene que ver con esa dualidad, esa diferenciación entre que lo próximo se vuelve distante, lo distante se vuelve próximo, frente a lo que claramente estaba próximo antes. La recintualidad versus la reticularidad. Esto tiene que ver con, cuando estamos hablando de una sociedad en red, eh, digamos que lo que venía, digamos, de la sociedad física es que cada uno estaba en un recinto, cada uno estaba en un espacio que se conectaba con otro. Y tiene que ver también con un espacio físico también. En cambio, el retículo da la misma idea, pero desde un punto de vista de conexiones. Yo estoy en este retículo que está interconectado con otros, con otras personas, con otras entidades. Y conformo, permítanme mal usar la palabra, conformo un recinto,
pero en esta distalidad, en esta sociedad en red, en esta sociedad de la información, ¿sí? Por eso diferencia lo que se hace en el recinto de lo que se hace en el retículo. La presencia versus la representación. No hay mucho más que agregar ahí, ¿sí? Las relaciones eran presenciales principalmente y ahora se hacen mediante representación. No porque sea un tercero el que me representa, sino que soy representado por alguna tecnología por medio. Ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Yo no estoy teniendo la presencia de ustedes, yo estoy teniendo una representación de ustedes, una fotito, una letra acá en mi pantalla, ¿sí? Tengo la representación del chat de ustedes. ¿Se entiende eso? Entonces no tengo una presencia, tengo una representación. La materialidad versus la informacionalidad, es decir, que las cosas más que cosas materiales son cosas compuestas o creadas con información. Esta clase está más, justamente está más en algo creado con información, en un conjunto de información que a su vez se digitaliza en este proceso de transmisión, a diferencia de algo que yo podría cara a cara charlar directamente con ustedes o que les entregaría en papel, por ejemplo. La naturalidad versus la artificialidad, creo que no hace falta explicar mucho ahí, ¿no? ¿Sí? Lo natural versus lo artificial, lo sincrónico versus lo multicrónico. Eh, acá hay que tener, acá hay que justamente explicar un poquito más. Sincrónico significa que se da al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, nosotros en este momento estamos teniendo una actividad denominada sincrónica. Estamos conectados a la vez en el mismo momento. Eh, Otro tipo de actividades son las actividades asincrónicas. Por ejemplo, aquellos que están dejando ahora la clase porque se le acabaron los datos, tuvieron un problema de internet, etcétera, etcétera, van a tener una clase asincrónica. Esto va a quedar grabado, yo lo voy a subir al aula y ellos van a poder ver el material como un video y van a poder ver la presentación, ¿sí? Entonces, lo sincrónico y lo asincrónico. Pero en esta sociedad de la información, en esta sociedad de red, en red, perdón, sociedad en red, aparece el concepto de multicrónico, porque ya las cosas son sincrónicas y asincrónicas a la vez. Ya hay muchos, fíjense que yo justamente puse de ejemplo esta clase se transforma en el mismo proceso en una clase sincrónica y en una clase asincrónica. ¿Sí? Se producen las dos situaciones a la vez. El tema del WhatsApp, por ejemplo. El WhatsApp por definición es un chat. Por definición es un chat. Por definición, podríamos decir que es un medio sincrónico, es decir, que deberíamos estar conectados como permanentemente, pero sabemos que eso es imposible, ¿sí? Eh, es imposible estar conectado permanentemente y viendo permanentemente o dejando de prestar atención a algunas cosas para prestar atención al WhatsApp. Entonces lo transformamos también en un medio asincrónico. Entonces, y en esas interpretaciones de los medios, tenemos que también entender que esos medios son multicrónicos. Yo no puedo estar presente en la clase, pero la clase queda grabada. No puedo hacerlo sincrónico, lo haré asincrónico. En el WhatsApp, yo mando el mensaje. Y bueno, pero la otra persona lo va a contestar. Si está conectado, lo contestará de manera sincrónica. Pero si no está conectado, lo hará asincrónicamente. ¿Sí? Entonces, tengo que entender que este medio es multicrónico. Hay gente que me va a estar viendo, escuchando de manera sincrónica y gente que me va a estar viendo y escuchando de manera asíncrónica. La extensión versus la compresión. Acá es un concepto a lo mejor un poquito más difícil de entender, pero vamos a llevarlo por este lado.
vamos a llevarlo por el lado de la convergencia, que a mí me gusta utilizar bastante esa palabra, ese concepto. Antes teníamos para poder comunicarnos desde el punto de vista de la comunicación, para poder comunicarnos unos con otros, necesitábamos una extensión de tecnologías, necesitábamos extendernos en tecnologías. Necesitábamos un teléfono, necesitábamos un fax, necesitábamos correo postal, necesitábamos correo electrónico, necesitábamos bla, bla, bla. Hoy en día, casi podríamos decir que con el WhatsApp estaríamos prácticamente solucionados de la mayor parte de cosas, ¿sí? De medios de comunicación. Prácticamente estaríamos solucionados. Es más, simplemente con tener un celular ya estamos solucionados en el 70-80% de los problemas de comunicación. Por eso esa diferencia entre la extensión y la compresión. Extensión en el sentido de que es amplio, es abundante, es con una extensión grande. Mientras que compresión da la idea justamente de tener que reducirme o que no necesito irme mucho más allá de ese pequeño territorio mío. La movilidad física versus los flujos electrónicos. Yo no les voy a enviar, no les voy a entregar una copia de la presentación en papel, les voy a enviar un PowerPoint. ¿Mm? Así de simple. La modalidad física versus los flujos electrónicos. El 2020 creo que ha reforzado el concepto esto de la sociedad en red, de la sociedad de la información. La obra social, por ejemplo, que tengo yo, tenía todos sus trámites eran totalmente físicos, todos físicos, lo cual tenía su engorro, ¿sí? Habría que ir a la sede, sacar la chequera, autorizar un estudio, etcétera, etcétera. Hoy todo se hace mediante un correo electrónico. Un correo electrónico en el peor de los casos, si no directamente me dirijo a la clínica o al lugar donde me tengo que hacer un estudio y simplemente ellos a través de la computadora aprueban, desaprueban, etcétera. ¿Sí? Así que son puros flujos electrónicos. Lo de los flujos electrónicos lleva claramente a que de una circulación lenta pasamos a una circulación rápida. De una circulación lenta de la información pasamos a una circulación rápida de la información. Lo que antes tardaba a lo mejor un mes en llegar a 1 millón de personas, hoy sucede en 2 minutos. ¿Sí? El caso más reciente es, ¿cómo es? El locutor Cacho Fontana, que está internado y como es salieron los medios a decir que estaba muerto. A mí me llegó la información, fue cómico, me llegó la información toda junta. Me llegó una noticia de que había muerto Cacho Fontana y la siguiente noticia era Cacho Fontana desmintiendo de que había muerto, de que él estaba vivo. Salió haciendo un pequeño video diciendo que estaba vivo. Entonces, fíjense ustedes cómo las noticias o la información ya circulan justamente a velocidades muy distintas. Es interesante ver cómo esta idea de la circulación rápida a veces, justamente a veces traiciona, ¿no? En este caso de Cacho Fontana fue una información falsa. Pero, por ejemplo, cuando falleció Maradona, todos los medios de comunicación estaban a la expectativa de confirmarlo. ¿Sí? Si bien la noticia ya había trascendido, ya la sabía medio mundo, todos los medios de comunicación, televisión principalmente, que fue lo que vi en ese momento, todos estaban como esperando la confirmación, así pasaron 1 hora o 40 minutos, 1 hora, hasta que empezaron a decir claramente que había fallecido Maradona. Eh, Eso es muy interesante, eso, cómo la información ahora circula de una manera muy rápida, de una manera muy acelerada, seguida se transmite. Asentamiento en tierra versus asentamiento en aire, es lo que estábamos hablando de la computación en la nube. Perdón. Estamos hablando del asentamiento en tierra contra el asentamiento en el aire o el asentamiento en la nube, si queremos ponerle.
Antes la propiedad, antes la información, los bienes estaban en tierra, estaban palpables, ¿sí? Yo tenía los dólares bajo el colchón, como se dice habitualmente. Hoy tengo bitcoins en una cuenta, en una billetera digital en algún lugar. Y con esos bitcoins me compro una casa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia, cómo va cambiando dónde están los bienes, cómo son los bienes y la naturaleza de esos bienes. Hoy se habla, por ejemplo, cuando uno habla permítanme, voy a tomar agua. Cuando se habla de negocios, de ingresos, etcétera, hay muchos que hablan de los ingresos pasivos, ¿sí? Es decir, aquellos productos o servicios con los cuales yo, sin hacer nada, genero un ingreso. Entonces, a ver, si uno tiene que pensarlo antes de la sociedad de la información, ese tipo de ingresos pasivos estaban dados por principalmente los plazos fijos. Yo ponía un dinero en el banco y el banco me daba un determinado interés por mes. En cambio, esto hace referencia, por ejemplo, a un libro digital. Yo escribo un libro digital y lo pongo a la venta. Cada vez que se venda ese libro digital, yo obtengo un ingreso. Y no tuve que hacer más nada. Es más, lo dejo puesto en un repositorio donde se descarga automáticamente cuando la persona paga. ¿Sí? Entonces yo no tengo que hacer ningún esfuerzo más. Por lo tanto, me genera un ingreso de manera totalmente pasiva. Eso es lo que permite el asentamiento en aire de los bienes. La estabilidad versus la inestabilidad, eso también este es un elemento bastante, que siempre se le ha criticado a Internet, bastante negativo, por cierto, y es el hecho de que las cosas son inestables. Cambian muy fácilmente, en principio pueden ser alteradas muy fácilmente, y eso hace que uno sienta cierta inestabilidad. Algo que hoy estaba, mañana ya no está, algo que hoy estaba diciendo determinadas cosas, mañana ya no está. Un caso bien concreto que me pasó a mí, un caso bien concreto, es el tema de la ergonomía con la computadora. Resulta ser que yo había leído durante un tiempo, a ver, le estoy hablando allá por comienzo del 2000, 2001, 2002, 2005, pónganle. Yo había leído varios artículos que hablaban que la posición más descansada para la computadora era tenerla por debajo del escritorio, ¿sí? Y que el escritorio fuera un escritorio de vidrio, ¿sí? Y la pantalla estuviera por debajo. De manera tal que la posición cómoda del cuello fuera una leve inclinación hacia adelante, de manera tal que eso relajaba todo el cuello. Poco tiempo después, surgen distintas charlas sobre ergonomía en el trabajo, y empiezan a hablar de que no, de que la pantalla de la computadora tiene que estar a la altura de los ojos. Lo cual me volvió, realmente me sorprendió, porque digo, a ver, de una postura que me parecía a mí más relajada, con el cuello un poco flexionado hacia adelante, es decir, un poco caída la cabeza hacia adelante, levemente caída hacia adelante, contra un tener que mantener erguido y rígida la cabeza, el cuello para tener la pantalla a la altura de los ojos. Me puse a buscar la información que yo había leído y no la encontré. No la volví a encontrar. Si alguien encuentra algo de eso, se lo agradezco. No la volví a encontrar. Y estamos hablando que fue, no sé, 5 años de diferencia, no mucho más. La localidad versus la globalidad. Este es un concepto interesante. Antes, obviamente, nos basábamos más en lo local, lo que teníamos cerca. Hoy nos manejamos con lo global. Si alguien era adepto a visitar bibliotecas para hacer algún trabajo del secundario o de la primaria, en alguna época uno iba a la biblioteca que estaba más cerca, ¿sí?
Hoy directamente uno ingresa en Google y busca en Google. Entonces obtengo información de cualquier parte del mundo. Entonces, la idea de la localidad versus la globalidad es bastante simple de entender. Lo pentasensorial versus lo bisensorial. Acá tenemos una reducción también, porque por lo menos por ahora, hasta que se invente algo nuevo en cuanto a Internet. Mil disculpas. Lo pentasensorial, es decir, los 5 sentidos. Al estar cerca, trabajábamos los 5 sentidos, ¿sí? Los 5 sentidos básicos. Según algunos autores son muchos más. Pero los 5 sentidos básicos, eran los que nosotros trabajábamos, ¿sí? Nosotros estábamos cerca de alguien, trabajamos el olfato, trabajamos la vista, trabajamos el oído, trabajamos el tacto, ¿sí? No digo el gusto, pero bueno, podíamos trabajar con los 5 sentidos. Mientras que ahora trabajamos principalmente con 2 sentidos, la vista y el oído, ¿sí? Trabajamos solamente con la vista y el oído. La diferencia entre memoria natural interna versus la memoria artificial externa. Acá bien clarito. El bibliotecario o la bibliotecaria de años, ¿sí? Que sabe exactamente dónde está cada libro, versus un buen catálogo en una base de datos. ¿Sí? Ahí está clarito, ¿eh? No podemos diferenciar. La tendencia hoy en día es que la memoria sea artificial y externa. Yo hay muchas cosas que no me acuerdo, no me interesa acordarme y simplemente están afuera. Uno de estos elementos es que ahora, gracias a la pandemia, ha podido salir a la luz. Por ejemplo, era las mochilas de los chicos en el colegio. Ya hace muchos años los chicos deberían llevar, pero apenas un bolsito chiquito. Porque, ¿para qué llevar un diccionario de inglés? Agarran el celular y ahí pueden descargar un diccionario de inglés. ¿Para qué un diccionario? ¿Para qué llevar un diccionario? ¿Para qué llevar un manual? ¿Para qué llevar eh, textos de distintos tipos? Hasta con tener el celular y ellos podrían acceder a todo eso. Es más, hasta podrían tener los apuntes en formato de voz desde el celular mismo. Entonces, esa memoria artificial externa está cada vez más difundida. Analógico versus digital, no tengo por qué expandirme demasiado. Diversificación versus integración semiótica, es más o menos lo que venimos hablando de la convergencia también, pero tiene que ver con los símbolos y la interpretación que se hacen de los símbolos y demás. Y hay como una integración, como una unión de esos símbolos. Acá entran, por ejemplo, el fenómeno de los emoticones, ¿sí? Que ha producido una integración semiótica. Los mismos simbolitos significan lo mismo en prácticamente todo el mundo. Lo homogéneo versus lo heterogéneo. Justamente al yo tener la capacidad de contactarme, unirme, verme, interactuar con cualquier persona del planeta, siempre y cuando tenga internet, es genera una heterogeneidad obligatoriamente. Lo que antes uno creaba un grupo homogéneo de amigos o de colegas, porque más o menos, y eso es una tendencia natural de cualquier ser humano y de cualquier animal, que es relacionarse con los que son parecidos o son similares, ¿sí? Entonces se produce en el grupo, cuando uno mira un grupo de personas conformado de manera física, en relación de cara a cara, se empieza a ver una cierta homogeneidad en ese grupo. A diferencia de las relaciones basadas en la información, basadas en la comunicación, que son más vale heterogéneas, ¿sí? Que después se pueden transformar en una agrupación de contacto físico, digamos que de cara a cara, de estar en vivo y en directo, pero si se conformó a raíz de la información, a raíz del contacto por la comunicación o por la información, tiende a ser mucho más heterogéneo.
La nacionalidad versus la transnacionalidad. Acá hay también es un concepto interesante. Fíjense que no dice la internacionalidad, dice la transnacionalidad. Es es la misma idea que lleva a hablar de la transdisciplina, ¿sí? Es una nacionalidad que en realidad atraviesa nacionalidades, uniendo aspectos de distintas nacionalidades eh, y construyéndolos como una sola nacionalidad. Eh, Eso es un fenómeno también muy característico de esta sociedad de la información, ¿no? Al poder uno nutrirse de que se vive en distintas partes del mundo, uno crea una transnacionalidad uniendo aspectos nacionales, ¿sí?, de distintos países o regiones. La autosuficiencia versus la interdependencia. eh, Acá me gusta plantearlo como docente. Un docente antes era autosuficiente, lo que ese docente no sabía, muy difícilmente lo iba a conseguir en otro lado. Un docente de automatización de unidades de información, si no sabía distintas cuestiones, algunas temáticas, era muy difícil que otro las supiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de la especialización, por el tema de la dificultad de intercambiar información de manera física. En cambio, hoy en día uno crea una especie de, uno crea una interdependencia. Entonces, un profesor de automatización de unidades de información requiere, sí o sí, de la ayuda depende, tiene relación para poder complementar sus conocimientos y los conocimientos que quiere transmitir, requiere de alumnos, requiere de otros profesores, requiere de otros profesores de automatización, requiere de otros especialistas en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto no es solamente con que use el libro que escribió fulano o el libro que escribió Mengana. Eh, Tiene que ser algo que va más allá, ¿sí? No es posible tener todo en una sola persona. ¿Y qué Producción versus... Sí, perdón. antes no era así? A ver, vos pensá, eliminá, vos lo vas a poder hacer, con todo cariño. Eh, em, Sacá internet de tu cabeza. ¿Cómo hacía un profesor para tener toda la información requerida para una sola temática? ¿Sí? Tenía que básicamente recortar, enfocar en algunos puntos y obviamente muchos quedaban por fuera, ¿sí? Hay un famoso chiste, frase, como ustedes quieran llamarlo, que dice que hay dos reglas básicas en educación. La primera es nunca enseñes todo lo que sabes. Punto. ¿Se entiende? Entonces, eso viene justamente de la época en que donde uno tenía una capacidad limitada de memoria, una capacidad limitada de conocimiento, una capacidad limitada de poder manejar información a la vez, de la cantidad de información que uno podía manejar a la vez. Hoy en día, tranquilamente, yo tranquilamente puedo decir hoy en día, yo no sé cómo instalar un Windows. No lo sé. Si no sigo las reglas, digamos, los pasos, sinceramente no lo sé. Y no me interesa. Hoy te puedo llegar a decir tranquilamente que yo de cómo se configura un servidor conozco un 5% y otro 10% conozco en forma teórica, no práctica. ¿Está? Hay otras cosas que conozco, puedo decir que conozco un 50, un 60, pero todo lo demás, ¿sí? Yo tengo la apoyatura de un intercambio de información ágil, fluido, rápido, y cuando digo con otros profesores, no digo sí.
No, sí, ya Dime, sé. Tamara. Hoy en día lo que uno no sabe, lo aprende con un tutorial. Claro, yo le puedo decir a ustedes tranquilamente, ay, no me acuerdo tal cosa, denme un segundito, hago una búsqueda acá en Google y ya lo tengo. ¿Entiendes? Entonces, no hace, eh, quiero que se entienda desde ese punto, ¿no? La interdependencia. Yo no necesito ser autosuficiente. Si yo tengo justamente, porque como es una sociedad de flujos, si yo mantengo activos los flujos, yo puedo entonces depender de otras personas, tener una y esas personas depender de mí, ¿sí? Más que ser autosuficiente. ¿Qué pasaba con las bibliotecas? La premisa de cualquier biblioteca universitaria era tener todos los materiales que sus profesores y sus alumnos necesitaban. Hoy no. Y cuando digo todos, no hablo solamente de la bibliografía obligatoria. Hablo de la bibliografía obligatoria, hablo de la bibliografía para investigación, hablo de la bibliografía para actualización, hablo, etcétera, 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 para el ejercicio profesional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es como las grandes universidades del mundo, universitarias en principio, como qué sé yo, Berkeley, Harvard, Stanford, y bueno, no sé, se me escapan, Duke y demás. Por ejemplo, en Estados Unidos, Oxford, la Universidad de París, etcétera, y podríamos seguir con la lista enorme, han crecido de manera exponencial durante años. ¿Pero por qué? Porque necesitaban tenerlo todo, tenían que ser autosuficientes. Hoy en día no. Hoy en día tenemos interdependencia unas de otras, ¿sí? Gracias a eso aparecen los repositorios digitales, etcétera. ¿Me explico más o menos? Sí, 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 pero es relativo, ¿eh? Bien. A ver, planteame. Dale. Porque usted dice interdependencia, pero, por ejemplo, yo lo llevo al ámbito mío del aula virtual. Dale. Si yo tengo muchos textos para leer, pero está bien, usted me dice, en este momento yo no sé de qué trata Darton, por ejemplo, voy y lo busco, pero yo tengo que tener una noción de los textos que tengo en mi aula para poder dirigirme a ese texto, porque más allá de que yo interdependa, como usted dice, tengo que tener una noción general para ir al texto. A ver, vos me estás planteando desde tu postura como alumna. Sí, Ah, bien. No. Lo que estoy diciendo es desde una postura como profesor. Vos, como alumna, y esto lo expresaron muchos en las cartas, vos como alumna la interdependencia la ves cuando, por ejemplo, decís, alguien te agarra y te dice, che, ¿hiciste el nuevo práctico que mandó el profe? Uy, no lo vi. Sí, sí, se trata de esto y esto. O cuando están charlando en el grupo de WhatsApp y, che, ¿encontraste la información sobre la ergonomía de la posición de la pantalla? Ah, sí, yo la encontré, miren, está acá. ¿Sí? Eso es la interdependencia que ustedes tienen como alumnos, que hoy se ve facilitada por el flujo de la información y justamente está más que en decir, yo sé que fulanita o menganito tiene esa información, más que saber eso, yo sé que creando el flujo, creando un flujo, un intercambio, voy a obtener esa información. ¿Sí? Eso hay que hacer una visión un poco sociológica de esto, ¿no? Para poder interpretar esta idea y que estamos dándole nombre a algo que a uno le parece obvio. Y sí, ¿cómo no vamos a hablar entre los alumnos, entre los compañeros y pasarnos esta información que me faltó a mí, esta que me sobró, etcétera, etcétera? Es obvio, sí, bárbaro, es obvio, pero eso se tiene que definir, digamos, ¿sí? Eso se tiene que definir para que pueda llegar a ser un objeto de estudio o un elemento integrante de un concepto sociológico como es el de una sociedad de flujos o una sociedad en red. Y esa definición es la interdependencia. Ya no te da resolver todo por tu propia cuenta, no podés ser autosuficiente
suficiente, la tendencia es justamente a interdepender. Yo sé hacer esto, yo hago esto, yo cubro esto y dependo o interdependo, dependen de mí, dependo de otros para el resto de cosas. ¿Se entiende? Más o Bien, menos. sí, 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 ahora sí. ¿Sí? Bien, me alegra. Producción versus consumo. Acá se produce una mezcla porque algunos autores hablan de que esta sociedad de la información, esta sociedad en red, ha generado los denominados prosumidores, que producen y consumen a la vez. Pero, si nos ponemos desde el punto de vista de cuál es la mayor actividad que realiza cada uno, es más, si les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes genera algún tipo de información y contenido que vuelque a Internet? Desde videos, hace videos de TikTok permanentemente, hace cosas originales, digamos, y las publica en Internet. Yo hago tutoriales de cómo se usa COA para las capacitaciones que tengo que dar para los clientes. Perfecto. O una persona, muy bien. ¿Alguien más? Yo administro una página de entretenimiento en distintas redes sociales. Una página de entretenimiento. Sí, es una página de información bueno, hacemos dinámicas, o sea, es como de variedades. Perfecto. Pero digamos que si yo quisiera buscar así de golpe, informarme sobre ese tipo de entretenimiento y demás, te encontraría vos en la web, digamos. Claro, aunque Perfecto. esté enfocada, o sea, no en el entretenimiento en general, sino a algo específico, Está bien. para enfocada hacia un tipo de público. Perfecto, perfecto, no hay problema. Fíjense, no sé si alguien más genera sistemáticamente información y la vuelca en Internet. En principio, esa es más o menos la proporción que yo esperaba. De 22 personas que estamos conectados en este momento, 2 producen información y la comparten sistemáticamente en Internet. ¿Sí? El resto consumimos. El resto solamente consumimos. Esta es un poco la tendencia, ¿sí? En proporción que hay en general, más o menos un 1%, un 2%, un 1% en este caso, no, en este caso un 10%, en este caso un 10%, porque somos pocos, pero un 10%, entre un 1, un 2, un 3, un 5, por ciento de los internautas producen y el resto consume, ¿sí? Simplemente la mayoría consumimos. Entonces, por eso esta dicotomía, ¿no? Entre producir, porque uno antes, en esa sociedad más física, uno producía un poco más, entre comillas, sobre todo cuando nos vamos bien atrás a una sociedad más agraria, más natural, ¿no? En la sociedad de la información tendemos a ser todos consumidores. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, por ahora, ninguna pregunta. Bueno, esto lo van a tener que masticar, obviamente, leyendo a Saurín Pérez, que se los tengo que habilitar el acceso, así lo van leyendo. Esa es la sociedad la sociedad de la información, sociedad en red, sociedad de flujo. Y ahora rápidamente, vamos a tratar unos 20 minutos a ver si podemos hacerlo.
voy a hacer un comentario que es más práctico, ¿sí? Un poquito, vamos a distendernos un poquito. Si bien hay información y puede resultar difícil, pero vamos con una información un poquito más fáctica, más práctica, y que tiene que ver con cómo brindar servicios en web, ¿sí? Yo tengo una biblioteca, yo tengo un emprendimiento de información sobre determinado tipo de entretenimiento, cómodo para brindar esos servicios por web. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Necesito, para empezar, una conexión es decir, para poder brindar servicios en la web, ¿sí? Necesito, eso es igual a tener ¿qué? A tener un servidor y a tener una dirección web. Necesito un servidor físico y una dirección web. La dirección web se regentea, se consigue, se alquila, ¿sí? Porque hay que renovarla todos los años. Hablamos del caso de Google. Se renueva todos los años a través de www.nic.ar, ¿sí? Esa es la dirección, ahí consigo la dirección web que yo quiera. Las .com.ar son las que uno puede acceder a un precio razonable, dentro de todo, 270 pesos anuales, ¿sí? Ahí, o por lo menos era el último precio que vi, no me acuerdo ahora si ha cambiado. Entonces yo puedo comprar esa dirección web. Y a su vez, ¿pero qué pasa con el servidor? ¿Qué hago con el servidor? ¿Lo compro o lo alquilo? Entonces, lo que antes yo necesitaba tener un servidor en mi locación, en mi empresa, en mi institución, hoy puedo llegar a tenerlo en otro lado, ¿sí? Entonces, lo que era el hardware in situ, es decir, el hardware, el servidor, el aparato en mi lugar, hoy se ha transformado en estos 4 tipos de servicios, ¿sí? El software como producto, que lo habíamos hablado la vez pasada, el software como servicio, la infraestructura como servicio y la plataforma como servicio. Vamos a profundizar un poquito con esto. Software como producto es lo que se hacía hasta ahora principalmente. Yo compraba una caja con un CD que tenía el producto, el software que yo necesitaba. ¿Eh? Y esta tablita me encantó para que ustedes logren entenderlo completo. ¿Ve? Está en inglés, pero creo que se entiende claramente. Vamos a considerar que la pizza es un servicio. Lo que está en azul es lo que manejo yo, lo que está en verde es lo que maneja mi proveedor. Entonces, si yo quisiera, ¿cómo es? Yo quisiera hacer la pizza y tener el control completo de la pizza, lo que tengo que hacer es hacerla en mi casa, ¿sí? Entonces yo decido en en qué mesa la voy a comer, decido qué bebida va a acompañar esa pizza, decido si lo voy a cocinar con electricidad o gas, voy a decidir si el tipo de horno en el cual lo voy a hacer, decido si la voy a hacer a fuego fuerte, moderado, bajo, etcétera, decido qué tipo de masa de pizza voy a utilizar, decido la salsa de tomate que voy a utilizar, los toppings, es decir, si le voy a poner longaniza, si le voy a poner anchoas, y voy a elegir el queso que voy a utilizar. Eso es cuando hago la pizza en mi casa. Si yo lo que hago es contratar o me inclino por la idea de infraestructura como servicio, ¿sí? De infraestructura como servicio,
sería la opción de tomar y hornear. Es lo que voy al supermercado, compro la pizza que ya está preparada, me la llevo a mi casa y la caliento yo en mi casa. Entonces, el vendedor decidió el queso, decidió los toppings que le pones, si le pones salame, no le pones aceituna, qué sé yo, decide el tipo de salsa y la cantidad de salsa y decide la pizza de la masa. La masa de la pizza, perdón. Yo puedo decidir si lo hago a fuego lento, si lo hago a fuego fuerte, puedo decidir el tipo de horno que voy a utilizar, puedo decidir si va a ser eléctrico o a gas, puedo decidir qué bebida voy a tomar y puedo decidir en qué mesa lo voy a comer. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo, por el contrario, me definiera por una plataforma como servicio, contratar una plataforma, entonces el vendedor ya tiene injerencia mucho más, ¿sí? Que vendría a ser como pedir la pizza por delivery. ¿Bien? El vendedor decide el queso, los toppings, la salsa de tomate, la masa de pizza, qué tan fuerte es el fuego, en qué tipo de horno, si es eléctrico o a gas, me la trae a mi casa, pago, se va el cadete y yo la como en la mesa que yo quiera y con la bebida que yo quiera. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si yo me decido por la metodología de software como servicio, el vendedor decide todo. Y es como ir a comer la pizza afuera. ¿Sí? Me voy a una pizzería, me siento y el vendedor, ¿sí? El proveedor decide todo. Yo le digo, quiero una de mozzarella, perdón, una calabresa, y va a decidir entonces el tipo de queso, el tipo de longaniza que le pone, la salsa, etcétera. Y es más, hasta decidió la mesa en donde yo estoy sentado. ¿Sí? Pasando eso al concepto ¿cómo se llama? Al concepto de software y de hardware, fíjense que yo tengo las distintas capas, de abajo hacia arriba. Tengo las capas primero físicas y luego las capas de hardware físicas y las capas de software. Centro de datos es físico, las redes y el almacenamiento es físico y el servidor físico es físico. La virtualización podríamos decir que está a mitad de camino porque es una forma que con software hago el aspecto de algo físico. Sistema operativo es software, base de datos es software, aplicaciones software, datos es software. Entonces, si yo decido hacer todo in situ, ¿sí? El usuario, yo, tengo dominio sobre todo. Decido cuál va a ser, qué habitación de mi casa, de mi institución, qué oficina va a ser el centro de datos, cómo son las redes y el almacenamiento, las conexiones, el servidor físico, qué tamaño, qué máquina, qué marca, qué prestaciones, etcétera. Virtualizo como yo quiera, utilizo el sistema operativo que yo quiera, creo las bases de datos que yo quiera hacer, instalo las aplicaciones que yo quiera y los datos son míos. Perdón. Si yo utilizo un servicio denominado de colocación, lo único que me da el proveedor es un centro de datos. Un centro de datos donde me dice, bueno, acá tenés esta sala refrigerada, con electricidad, con las conexiones, etcétera. Vos haces lo que quieras. Entonces yo tengo que ir, cablear mis servidores, mi servidor físico, ponerle sistema operativo, etcétera, etcétera, todas las demás capas. Si yo me decido por un servicio de hosting, lo que se denomina un servicio de hosting, ¿sí? Yo me decido por un servicio de hosting, como el que yo les mencionaba la clase pasada, que uno puede contratar a un precio razonable y demás. El proveedor decide dónde está ubicado físicamente el centro de datos, decide las conexiones y cómo se interconectan, decide el servidor físico y todo lo demás queda en mis manos.
Todo lo demás queda en mis manos. Si me decido por infraestructura como servicio, entonces a partir del sistema operativo es mío. Todo lo que es infraestructura, todo lo que es hardware, ¿sí?, queda en manos del proveedor. Si me decido por una plataforma como servicio, ¿sí?, el proveedor avanza hasta la posición de las bases de datos. Yo solamente decido qué aplicaciones y qué datos voy a generar y qué datos voy a conservar, ¿sí? ¿Qué aplicaciones son las que yo puedo colocar? Por último, si lo que me decido es un software como servicio, entonces yo tengo todo está en manos del proveedor, excepto los datos. Los datos son míos, evidentemente, ¿sí? Que es lo que genero, lo que yo quiero generar, que son datos, ¿sí? Si estamos hablando de un sistema integrado de gestión bibliotecaria, esto, por ejemplo, el software como servicio, es una alternativa de las alternativas pagas, es una alternativa interesante, ya que yo me desligo de cualquier dolor de cabeza que tiene que ver hasta el punto de la aplicación. Por ejemplo, lo que mencionaban con respecto a COA, de tener un servidor donde el proveedor aloja el COA y le da acceso a una biblioteca en particular que contrata ese servicio, ¿sí? Básicamente, lo que están haciendo es eso, es dar un software como servicio. Yo te doy el software completamente armadito y vos lo único que haces es generar los datos. La plataforma como servicio y el hosting, en realidad, están, de acuerdo a lo que manejamos acá en Argentina, están un poquito como parecidos, ¿sí? Yo los servicios que utilizo son más cercanos a una plataforma como servicio que a hosting, de acuerdo a esta tablita, ¿no? Pero justamente es una forma muy buena. Yo simplemente pago por ese servidor que ya tiene un sistema operativo, ya tiene una forma de manejo de base de datos, etcétera. Está todo armadito, yo lo único que tengo que hacer es instalarle el software que yo quiero y empezar a generar los datos que necesito. Obviamente, cuanto más verde tenga, ¿sí?, el servicio que yo pida, más voy a necesitar que trabaje junto conmigo un informático o alguien que conozca de estos elementos. Cuanto más rosita o más color, ese color clarito que quedó ahí, más del lado del proveedor hayan cosas, cuanto más cosas hayan del lado del proveedor, ahí dije me parezco bebé Yoda hablando, cuanto más cosas estén del lado del proveedor, obviamente más voy a tener que pagar a un tercero, ¿sí? Porque no significa que todo lo anterior yo no pago nada. Pago de distintas maneras. Voy a tener que pagarle más a un tercero, pero en principio, más que molestar al proveedor cada vez que tenga un problema, yo no voy a tener más dolor de cabeza que ese, ¿sí? ¿Alguien quería hacer un comentario? Que abrió el micrófono, me parece. Bien. Ahí tienen un poco, no voy a abundar en esto, yo después se las voy a subir, así que la pueden leer tranquila. ¿Qué es la infraestructura como servicio? Porque estos son conceptos bastante oscuros. ¿Qué es la plataforma como servicio? Y ¿qué es el software como servicio? ¿Sí? Ahí tienen un poquito una pequeña explicación y la página de donde lo saqué. Esta es la única salvedad que yo hago, software como servicio. Dice, cuando hablamos de software en la nube, estamos hablando de software como servicio. Y eso no es tan exacto, ¿eh? Ojo, eso no es tan exacto. Yo a veces puedo contratar un software como servicio, vuelvo a la tablita de los elementos, ¿sí? Yo puedo contratar un software como servicio
Y en principio el proveedor puede estar instalándolo en un servidor en mi misma institución, en mi casa, ¿sí? Lo único que decide la persona, básicamente, decide el proveedor. No, yo necesito una sala que tenga así, que tenga así, que esté de tal manera, yo le llevo la máquina, se le instalo todo y cuando se acabe nuestra relación comercial, me llevo todo. Tranquilamente, ¿eh? O puede ser un container de los típicos que se usan para los barcos y demás, que se instala fuera de la institución, ahí están todos los servidores, etcétera, etcétera, y cuando termina la relación comercial se levantan y se va. Así que no necesariamente es en la nube, es decir, no necesariamente software como servicio, es software en la nube. ¿Hay un paralelismo cada vez más grande? Sí. Hay un paralelismo cada vez más grande, pero que sean exactamente lo mismo, no, no es exactamente lo mismo. ¿Bien? Bien, gente, con esto terminamos por hoy. Trataré de descansar un poco la garganta. Sí, se lo nota muy enfermo, profesor. ¿Mm? Se lo nota muy enfermo. ¿Cómo? Se lo nota bastante. Vos sabés que es el primer día que salgo de casa en realidad. Como es para dar la clase, porque tuve todos estos días con mucha tos y y resfrío. No es COVID, gracias a Dios, nada de eso. Sí, pero hay que cuidarse igual. Hay que cuidarse igual. Cuando uno ya está viejo hay que cuidarse igual. Bueno, gente, los dejo, los libero. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos el jueves que viene. Los Nos que vemos, falte que profe. quieran presentar la carta pueden hacerlo. Nos vemos, Rocío. Chao, chao, gente. Los que quieran presentar la carta todavía hay tiempo. Al resto, bienvenido. Estaban excelentes las cartas. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau a todos. Chau, chau, profe, que descanse. Chau, chau. Gracias igualmente.